Y en esta mañana, con el favor y con la dirección del Señor, estaremos abordando nuestra tercera exposición sobre este tema de la mayordomía, que tiene como título, si mis hermanos allí nos pueden ayudar en pantallas, tiene como título El hombre, un mayordomo de la autoridad. El hombre, un mayordomo de la autoridad. Quisiera hacer un pequeño resumen para poder entrar en contexto. Durante los sermones que hemos tratado, mi amada iglesia, sobre la mayordomía, comenzamos identificando que desde el inicio Dios es rey soberano sobre todo el universo, sobre todo lo creado. Y comenzamos también identificando cómo ese rey soberano, cómo ese Señor ha dejado al hombre como qué, como mayordomo para administrar conforme a que a lo que el mayordomo quiera. No, conforme a como él, Dios, el Señor de la creación, lo ha ordenado. Sobre todo lo que hay en la creación. Como dice el Salmo, capítulo 8, versículo 4 y 9. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y es que el Señor, como hemos aprendido en estas exposiciones, es rey soberano sobre su creación y ha puesto al hombre como mayordomo con el propósito de que el pasaje base que hemos usado y que seguiremos usando para todas las exposiciones de este tema es Génesis 2, ¿qué? 2:15. Bien. Entonces allí vemos que el Señor ha puesto al hombre con el propósito de, como mayordomo, con el propósito de labrar, cuidar y rendir cuentas a ese mismo Señor sobre toda la creación. Siendo así, el hombre como mayordomo fue llamado a labrar la creación en medio de tres esferas, que eso lo vamos a estar mirando durante esta exposición temática. El hombre como mayordomo fue llamado a labrar la creación en medio de tres esferas. La esfera espiritual, la esfera familiar y la esfera social o civil, cívica, como comúnmente se conoce. Pero para eso, y esto me lleva a la segunda exposición que estuvimos mirando de esto, pero para eso el mismo Dios de la creación ha dotado al hombre de algunas herramientas importantes para labrar y para cuidar con diligencia todo en medio de estas esferas que anunciamos. ¿Cuáles herramientas? Bueno, también estuvimos mirando en el segundo sermón de esta temática y a través de la Santa Escritura identificamos que el hombre también debe ser un mayordomo del tiempo. ¿Por qué? Porque este fue creado por Dios y es indispensable en el ordenamiento de los espacios para tener un mejor cuidado de las cosas que se han de administrar. Ahora, hoy estaremos viendo algo que todo mayordomo debe saber que tiene. Todo mayordomo debe saber que tiene y que también Dios lo ha dotado para que sea un buen administrador de las cosas. Esto es la autoridad.
además del tiempo, el hombre necesita saber que Dios lo ha dotado de autoridad para administrar, para sojuzgar, para señorear, para ser un buen mayordomo de todo lo creado. Y es que, mi amada iglesia, alguien que ha sido llamado a administrar, a cuidar, a vigilar, a ser centinela, implícitamente debe tener que autoridad en el ejercicio de su mayordomía. Implícitamente en este ejercicio debe tener autoridad, porque esta ley es necesaria para gobernar en medio de las esferas y actividades de responsabilidad donde Dios lo ha puesto. Déjeme decirle algo antes de ir a la escritura y revisar este tema de la manera como vamos a aprender esta mañana. Y es que hay algo que debiéramos meditar aquí sobre la autoridad. Es algo que en el transcurso de los siglos y de los años se ha perdido. La autoridad es algo que en el transcurso de los siglos, de los años se ha perdido. Y el hombre carece de ella en medio de las esferas del mundo. El hombre carece de autoridad. Y esto por causa del pecado que ha hecho que las criaturas obvien este asunto. Ahora, cuando decimos que es por causa del pecado, quizá pensémoslo de manera de que la naturaleza del hombre caído es el pecado. Pero no lo miremos bajo la excusa de que si perdemos o no tenemos autoridad, no lo miremos siempre colocando esto como excusa, porque pareciera que esta frase se ha vuelto de cajón. ¿Es por causa del pecado? Sí, pero ¿qué estamos haciendo para batallar contra el pecado? Podríamos responder. Entonces, lógico que la autoridad carece hoy en día en el hombre por causa del pecado, que ha hecho que las criaturas obvien este asunto, olvidando también que son mayordomos a los cuales se les ha dotado de autoridad. Una autoridad única y exclusivamente de Dios. Dios lo ha dotado de esta autoridad. Es que cuando se habla de autoridad, mi amada iglesia, se cae pensar primeramente en qué. Cuando hablamos de la palabra autoridad, ¿qué pensamos? ¿Qué es lo primero que se viene en mente? Ok, pudiésemos responder a alguien que está por encima del otro, ¿cierto? Pero seamos honestos. Seamos honestos. Cuando hablamos de autoridad en una esfera como la familia, ¿qué es lo primero que se viene en mente de la esposa, por así decirlo? Cuando hablamos de autoridad en una esfera como el trabajo o como los gobiernos que ejercen gobierno sobre las naciones, ¿qué es lo primero que se viene en mente? ¿Autoritarismo? ¿No se le hace conocido quizá este argumento o palabra? Autoritarismo. Cuando hablamos de autoridad, quizá primeramente lo que se viene a la mente es la palabra autoritarismo. Y esto pasa porque se desconocen los parámetros y principios ordenados por Dios para ejercer esa herramienta con diligencia. Con diligencia. Y cuando se desconoce eso, lógico que lo primero en que se cae es que la autoridad se vuelve en autoritarismo, queriendo llevar al hombre a tener un dominio desmedido sobre todo lo que está subordinado ante él. Por eso vemos hoy en día, mi amada iglesia, y aún desde siglos atrás, dictaduras en la mayoría de ejercicios donde se ejerce gobierno.
Y no crea que cuando hablamos de dictadura estamos hablando explícitamente de los gobiernos que ejercen autoridad sobre las naciones, no. Cuando hablamos también de dictaduras, podemos llevarlo a los campos particulares en donde hay un gobierno. Mire, cuando se habla de dictaduras, en lo que se ha caído del autoritarismo por desconocer la autoridad, lo vemos en los países o naciones, lo vemos en los trabajos, con aquellos jefes que ejercen autoritarismo y no autoridad. Lo vemos en las universidades, colegios, donde los que tienen control también han querido tener dominio, exceso sobre los estudiantes. Lo vemos en las familias, donde un desconocimiento de la autoridad dotada por Dios trae a que el hombre y aún las mujeres caigan en autoritarismo. Lo vemos en las iglesias, donde hombres que Dios ha puesto por el orgullo en sus corazones han caído en tener un dominio excesivo y asaltar la privacidad de los feligreses. Hoy en día vemos hombres y mujeres jóvenes desbordados en autoritarismo, asaltando la privacidad y el respeto que tiene cada criatura como creación de Dios. Es algo que se ha vuelto común hoy en día. Pero también durante años y contemporáneamente, además de ese autoritarismo, hemos visto que por temor a ejercer autoridad, el humanismo y el pragmatismo ha permeado tanto la sociedad y al hombre a tal punto que la autoridad de muchos círculos ha sido relegada y dejada de un lado. Hay otro exceso por el temor de ejercer autoridad, trayendo como consecuencia la deshonra a las autoridades y la falta de respeto y sometimiento a aquellos que tienen la responsabilidad de autoridad sobre otros. Mi amada iglesia, es muy común hoy en día ver la rebeldía. Es muy común. Usted lo puede ver en las noticias, ¿no? Trayendo ejemplos cívicos. Es muy común ver la rebeldía de las personas hacia las autoridades que han sido impuestas por Dios. Es muy común ver la falta de sujeción en muchos hoy. Es muy común ver al ser levantándose contra las autoridades o gobiernos de turno cuando la escritura dice que por amor al Señor debemos sujetarnos a las autoridades. Es muy común ver hoy en día infantes desde muy temprana edad levantándose en rebeldía contra sus padres. Es muy común. Alguien dirá, pero ellos no razonan. Pero recuerde que son de naturaleza pecaminosa. Y usted y yo como padres con un ser que no razona debemos instruirlos para que ellos en medio de su pecado no quieran ejercer rebeldía y autoridad contra sus padres. Es muy común ver estos infantes desde temprana edad, quizás por su naturaleza de pecado, emitiendo estrategias de manipulación para omitir la autoridad de los padres. ¿No se ha dado cuenta? Un ejercicio, y lo voy a poner para que me pueda entender. ¿No se ha dado cuenta? Aquellos niños que están explorando el mundo, ¿cierto? Pero pareciera que lo que la naturaleza de ellos en su pecado los lleva muchas veces a hacer las cosas de adrede. De adrede. Y los padres se vuelven subordinados a lo que el niño en su rebeldía o el infante en su rebeldía quiere o desea hacer. Hoy en día se ven jóvenes faltando al respeto a sus padres y padres vulnerados en su rol de tutores. Hoy en día vemos jóvenes levantando las manos y respetando a sus padres. Y estos padres se han visto vulnerados en su rol de tutores. ¿Por qué? Porque hay temor de ejercer autoridad. Y quizá muchos ejemplos más.
usted y yo podamos tener en mente y que posiblemente hemos visto. Y todo esto es por causa de la rebeldía del hombre y por no tener una concepción clara de lo que es autoridad. Todo esto también por causa del orgullo del ser y por la falta de ejercer autoridad como parte de la mayordomía que Dios ha dejado en el hombre. Para entender un poco sobre el principio de la autoridad en la mayordomía del hombre, mi amada iglesia, debemos ir a los inicios y constatar cómo es que el hombre es responsable de ser mayordomo de la autoridad. Para ello, lo primero que debemos identificar es ¿de dónde viene la autoridad? ¿De dónde viene la autoridad? Y como lo he dicho en ocasiones anteriores, posiblemente en su mente ya haya algo preconcebido de que la autoridad proviene ¿de dónde? De Dios. Pero dejemos que dejemos que sea la misma escritura que nos afirme esto. Cuando leemos Génesis capítulo 1, vemos a Dios como único soberano dando órdenes creativas sobre lo que estaba ordenando. Cuando vemos a Génesis capítulo 1, vemos a un Dios dando órdenes creativas cada día. Cada día. Y si usted, mi amada iglesia, hiciera un ejercicio, usted encontraría los imperativos que muestran la autoridad de Dios como único ser de autoridad. Cuando hablo de imperativos son mandatos u órdenes, verbos que muestran que hay órdenes. Si usted hace ese ejercicio en Génesis capítulo 1, usted va a encontrar varios imperativos que muestran la autoridad de Dios como único ser sobre todo. Quiero invitarlo a que leamos Génesis capítulo 1, versículo 1 al 7. Solo hasta el 7. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Por lo tanto, cuando estamos leyendo Génesis capítulo 1, podemos corroborar que dentro de los primeros días de la creación vemos cómo la autoridad de Dios se desata sobre todo lo creado. Y podemos confirmar en toda la línea de la Escritura que quien creó es quien gobierna y tiene autoridad sobre todo. Porque alguien dirá, bueno, solo lo vemos en Génesis, sí. Pero usted sobre toda la línea de la Escritura va a encontrar que Dios ejerció, ha ejercido y seguirá ejerciendo autoridad sobre todo lo creado. Mire lo que dice el Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿En dónde? En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, dice la Escritura.
Si ve que en la línea de la escritura vemos que la autoridad proviene ¿de dónde? De Dios. Pastor, pero es que eso es el Antiguo Testamento. No. Miremos Romanos, además de otros pasajes, pero pronunciemos Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las... A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Concluimos entonces por las Escrituras, mi amada iglesia, que ¿quién es la fuente de autoridad? ¿De dónde proviene la autoridad? Su autoridad es absoluta y es única. Ahora, cuando Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, Génesis 2:15, nuestro versículo base, y lo puso allí para que lo labrara y lo guardase, ya vimos que le estaba dando la orden de ser un mayordomo por sobre todo. Entonces, además de tiempo para hacer esta labor, que ya lo vimos, ¿cierto? Además de tiempo que necesita el mayordomo, que necesitó Adán y que necesitan todos los hombres para ejercer la labor de mayordomía, además de tiempo, la criatura necesitaba o necesita para hacer esta labor autoridad de Dios. Autoridad. Y mire, mi amada iglesia, las demás criaturas no tenían inteligencia, no razonaban. Por eso Dios creó al hombre y lo puso allí y sopló aliento para que cuidara y para que labrara. Y en medio del ejercicio de la mayordomía, esta criatura iba a ejercer autoridad sobre todo lo creado. Entonces, las otras criaturas creadas iban a ver en el hombre autoridad y ellas iban a tener temor sobre quien les iba a dominar. Pero entonces aclaremos algo aquí, y es lo siguiente. ¿Por qué el hombre tenía autoridad y de dónde nace esta autoridad que el hombre tiene? Ya vimos que la fuente de la autoridad es Dios, lo aclaramos. Pero ¿por qué el hombre la tenía ahora? ¿De dónde nace esta autoridad que el hombre tiene para hacer esto? Mire, la escritura nos da luz sobre cómo el hombre recibió autoridad para ser un mayordomo sobre todo. Miremos Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Dice la escritura: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Al mirar la narración de Génesis en estos versículos, vemos como Dios en medio de todo lo creado no encontraba un ser con inteligencia para prestar a Dios el servicio de la mayordomía. Y por eso Dios creó al hombre con el diseño de tener la capacidad de amarlo con pureza y santidad, para que pudiera valorar todo lo que Dios había creado. Y en ese fin, el hombre pudiera administrar y cuidar todo lo que Dios había creado. Entonces, por eso en estos 3 versículos encontramos 2 palabras que nos deja ver el propósito
de ejercer mayordomía con y de la autoridad que Dios estaba dotando. ¿Cuáles son esas palabras que nos deja ver eso? Señorear y sojuzgar. Usted lo puede ver. Señorear y sojuzgar. La palabra señorear viene de una raíz primaria que quiere decir subyugar, dominar, mandar. Y la palabra sojuzgar viene de una raíz primaria que quiere decir pisotear. Ya les voy a aclarar el tema de pisotear. Someter y estar por encima. Siendo así, cuando el Señor dice al hombre sojuzgue todo lo que hay, señoree todo lo que hay en la tierra, no le está queriendo decir pisotee, o sea, aplástelo, no. Está queriendo decir que Él está en una posición por encima sobre todo lo creado. Esto es una posición de autoridad. Entonces vemos que este era el propósito de Dios al crear al hombre. Que fuera un mayordomo que tuviera autoridad, que estuviera por encima de todo, que tuviera dominio y que mandara en la creación. Ese fue el propósito. Es que una persona que ejerce gobierno implícitamente, como lo dijimos hace un momento, debe tener autoridad sobre lo que gobierna. Y todos los seres humanos, óigame bien, mi amada iglesia, todos los seres humanos fueron llamados en cierta forma a tener gobierno sobre algo. Todos son mayordomos de algo. Y en este caso, el hombre es mayordomo de la autoridad que Dios le ha concedido. Ahora, las palabras inspiradas por Dios a Moisés nos dejan ver que hubo un propósito en la creación del hombre. Pero el hombre no podía ejercer ese propósito si no se lo hubiera dotado de la autoridad para dicho fin. Entonces, ¿de dónde viene esa dotación de autoridad hacia el hombre? En palabras anteriores vimos que la fuente de autoridad es de Dios porque Él en sí mismo es autoridad. Y si miramos bien la escritura en los versículos leídos, podemos tener luz de que antes y después de que se narrara el propósito, la escritura enmarca el molde o el perfil de donde iba a salir la naturaleza del hombre. Si usted lee de nuevo Génesis 1, versículo 26 al 28, como lo vimos hace un momento, es claro que el propósito era señorear y sojuzgar, ¿cierto? Dios lo había ordenado a tener autoridad. Pero note que aquí vamos a ver de dónde provenía esa autoridad que Dios le estaba pidiendo ahora a su mayordomo. Y si usted lee bien esos versículos, usted va a ver que hay una repetición entre el 26 y el 28. Antes de que se narrara el propósito de por qué el hombre era creado y después Dios dice algo. Dios dice algo y está diciendo el molde o el perfil de dónde iba a salir la naturaleza del hombre o la naturaleza de la autoridad que iba a tener el hombre. Note que usted va a encontrar dos frases muy similares en estos versículos que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y después dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, después de narrar el propósito, y dice, varón y hembra los creó. Dejando claro que no solo el hombre es autoridad como masculino, sino también a la mujer se le ha dotado de autoridad.
Por eso decíamos hace un momento que todas las criaturas fueron dotadas de autoridad. Y esta proviene del perfil de donde iba a salir la naturaleza del hombre. ¿Cuál es el perfil? Dios. Dios está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y lo que nos deja ver que la imagen comunicable de Dios fue impregnada en la criatura. Por lo tanto, esa autoridad Dios la dotó en el ser para que pudiera ejercer la mayordomía con responsabilidad y con sabiduría. Entonces concluimos en esta primera parte que Dios es la fuente de autoridad y que el hombre fue dotado con autoridad para ser mayordomo de esta y ejercer su mayordomía con autoridad también. Esto nos lleva a que podamos entender, mi amada iglesia, que la autoridad debe ejercerse con equilibrio, para no caer ni en el autoritarismo, ni tampoco caer en el otro extremo, como lo narramos al principio. La autoridad debe ejercerse con equilibrio, con sabiduría, con templanza, sin orgullo, con dominio propio. Por lo que debemos identificar algo, y es de qué manera podemos hacerlo. Muchos se preguntan o muchos se preguntarán, ¿de qué manera puedo ejercer autoridad? ¿Será que no estoy siendo autoritarista? ¿O será que no estoy dejando de ser mayordomo con autoridad o mayordomo de mi autoridad? Por eso debemos identificar cómo podemos ejercer, cómo podemos ser mayordomos de mi autoridad y de la autoridad con la que soy o practico la mayordomía. Y para eso quiero que usted y yo tengamos presente lo siguiente. Cuando se habla de autoridad en el rol de la mayordomía, debemos tener tres cosas puntuales. La primera, ser mayordomo de la autoridad requiere primero sometimiento. Ser mayordomo de la autoridad requiere primero sometimiento. El hombre fue creado para ser un mayordomo con autoridad. Y se requiere que el hombre sea mayordomo de su autoridad también. Para esto, el hombre primero, cuando hablo de hombre, es de el hombre y mujer, masculino y femenino. Para eso, el hombre primero debe aprender a depender absolutamente de su creador. El hombre por sí mismo no puede tener una concepción de autoridad o de gobierno si primero no tiene una concepción de obediencia clara. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 16, la parte A del versículo 16. Dice la escritura: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Note la palabra primera del versículo 15 y note la palabra o la frase segunda de este versículo 16. Vamos a leer solo la primera parte. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. ¿Sí puede ver? Sí puede ver que para que el hombre ejerciera autoridad primero tenía que someterse. Vemos que la misma escritura nos deja ver que en el propósito por el cual el hombre fue creado de mayordomía, se le ordena primero al hombre ser obediente a su autoridad. Al hombre primero se le ordena ser obediente a su autoridad, a someterse, porque nadie puede ejercer gobierno si primero no se deja gobernar por su creador. Nadie. Entonces aquí hay dos cosas interesantes dentro de este primer punto.
Y es que el hombre debe someterse a Dios como fuente de autoridad. Siempre coloco esto como ejemplo y quizá varios me lo han escuchado. Espero que me toleren una vez más al escuchar este ejemplo. Y es lo que dice el salmista en el Salmo capítulo 23, versículo 1. Miren lo que dice el Salmo capítulo 23, versículo 1. Vamos a leerlo en la versión Las Américas. Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y quiero que seamos honestos aquí. Todos quieren al Señor de la provisión, ¿cierto? Todos quieren al Señor de la provisión. Pero nadie quiere al Señor a quien se le debe sujeción. Interesante eso, ¿no? ¿Cuántas veces hemos repetido, y es más, cuántas veces hemos dicho amén a esto? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Gracias, Señor, amén, nada me va a faltar. Pero ¿cuántos quieren someterse al Señor? Recuerde que cuando David dice Señor, está hablando de Jehová. Por eso la versión Reina Valera que usted tiene dice Jehová es mi pastor. Pero quise que la leyéramos en la versión Las Américas. Porque cuando se denota Señor, estamos hablando de una autoridad. Y lo primero que debe entender un mayordomo de su autoridad y que va a ejercer mayordomía con autoridad es que él debe someterse a Dios como fuente de autoridad. ¿Queremos al Señor de la provisión? Bueno, ame primero al Señor al que le debe sujeción. Los líderes hoy en día se enseñorean sobre las naciones bajo las premisas de sus corazones pecaminosos, porque no se sujetan a Dios. Y asimismo pasa en cuestiones particulares, en las familias, en los trabajos, en las iglesias, en la sociedad, en la vida cotidiana. Muchos quieren ser autoridad, pero pocos quieren sujetarse. Muchos quieren que los reconozcan como autoridad, pero pocos reconocen la autoridad que está por encima de cada uno. Entonces, alguien podrá decir, bueno, está bien, me sujeto a Dios. Y como me sujeto a Él, note lo que pasa ahora en la sociedad. Alguien podrá decir, bueno, me sujeto a Dios. Y como me sujeto a Él, entonces, con eso es más que suficiente. Y cuando hay este pensamiento, muchos dirán, entonces como me sujeto a Dios, pues no me sujeto a nadie más. Y esto es lo segundo en este primer punto que quiero nombrar. Lo primero era someterse a Dios como fuente de autoridad. Y lo segundo es someterse a las autoridades inmediatas. Uno que es mayordomo de su autoridad y uno que quiere ejercer mayordomía con autoridad debe sujetarse a sus autoridades inmediatas. Y cuando hablo de inmediatas voy a poner un ejemplo clásico y clave. ¿A quién se sujetan los hijos? Hay algo que debemos recordar en este tema de la mayordomía y en el tema de la jefatura de Dios. Y es que todos los seres humanos fueron llamados a ser mayordomos, claro está, ahí. Y que en medio de ello Dios muestra su jefatura a través de los poderes, a través de todos los que gobiernan, a través de los que son cabezas. Por eso la Escritura dice en 1 Corintios 11:3 lo siguiente. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, gobierno o no gobierno, señor o no señor. Ahí vemos autoridad, ¿cierto? Pero miren lo siguiente. Y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Noten que aquí vemos un orden en el ámbito de la autoridad y el orden de gobiernos y sujeción. Y así mismo es en todas las esferas, mi amada iglesia, en donde el hombre se desenvuelve. Así mismo es en todas las esferas.
los hijos se someten a sus padres, los siervos a los amos, los civiles a las autoridades que gobiernan, los menores se sujetan a los mayores, y todo esto siempre y cuando el sometimiento y la autoridad no irrumpa en las órdenes que Dios da primero. ¿Me hago entender? Por eso Pedro y Juan respondieron a las autoridades que primero ellos se sujetaban a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque la orden de la autoridad fue hacer algo en contra de lo que Dios les había ordenado. Pero espero me entienda esta parte. Todos debemos sujeción a las autoridades particulares e inmediatas que tenemos, mientras ellas no irrumpan o no contradigan las órdenes que Dios nos ha dado primero. Le dije que para hablar de mayordomía en la autoridad y con la autoridad íbamos a hablar de tres cosas. La primera fue someterse a Dios como fuente de autoridad, y aquí desligamos 2 puntos. Ahora, la segunda es ser mayordomo de la autoridad requiere un entendimiento de autoridad moral. Ser mayordomo de la autoridad requiere un entendimiento de una autoridad moral. Mire, mi amada iglesia, se debe entender que por autoridad moral se refiere a las leyes morales, mandatos morales que han sido otorgadas y escritas en el corazón del hombre. ¿Para qué? Para diferenciar entre lo bueno y lo... Yo le hago una pregunta. Si no hubiese una diferenciación entre lo bueno y lo malo, ¿cómo podríamos ejercer una autoridad sana? No se podría. Gracias, sería subjetiva. No se podría. Porque entonces le diríamos a nuestros hijos, un ejemplo, soy autoridad, y es muy diferente decirle, hijo, hazme un favor, toma este billete, ve a la tienda y dile a don Luis que nos venda 1 libra de arroz. Entiéndame el ejemplo. Pero si no hubiese una autoridad moral, diríamos, hijo, hazme un favor, ve a la tienda y saca 1 libra de arroz. ¿Sí me entienden el ejemplo? No le damos billete y lo estamos incitando a hacer algo que no es bueno. Dice la escritura en Romanos 2:15 lo siguiente: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. No hay excusa para nadie. Alguien dirá, pero pastor, los de allá no son creyentes, ¿cómo pueden conocer la autoridad moral? No. Mire lo que dice la escritura: la ley fue escrita en los corazones de todos los hombres. No hay excusa para nadie. Su conciencia les acusa cuando hacen algo malo. Su conciencia les recuerda cuando hacen algo bueno. Su conciencia los acusa o también defiende sus razonamientos, como dice Pablo aquí. El hombre creado razona entre las cosas buenas y malas, debido a que Dios escribió su ley en el corazón del ser. Lo que hace que el hombre tenga conciencia de las cosas buenas y de las cosas malas. Ahora, en el contexto de nuestro pasaje base, vemos que en el estado de inocencia de Adán y de Eva, se les dio la capacidad de tener mayordomía de su autoridad moral. ¿Cuándo? Cuando les dijo, de todo árbol plantado en el huerto podrían comer. ¿Cierto? Note ahí la autoridad moral. De todo árbol plantado en el huerto podrían comer, pero que del árbol de la ciencia del bien y del mal no podían comer, porque ciertamente, ¿qué iba a pasar con ellos? Morirían. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17.
Siendo esto claro, noten que Dios le otorgó una autoridad moral al hombre. Dios le otorgó esa autoridad para aprender a discernir en la mayordomía de su autoridad sobre lo que está bien y lo que está mal. El parámetro para ejercer una mayordomía correcta y equilibrada es entender que no se pueden ejercer cosas malas llamándoles buenas, y es entender que no se pueden ejercer cosas buenas llamándoles malas. Los padres hoy en día no reprenden a sus hijos porque piensan que es malo. ¿No han visto eso por ahí? Hay muchos padres que no reprenden a sus hijos, cuando la Biblia dice que al hijo hay que reprenderlo. Pero hay hijos que le responden a sus padres, niños pequeños que levantan las manos a sus padres, niños rebeldes que le hacen pataletas a sus padres. Y está este parámetro. La filosofía, ¿no? Hoy en día enseña eso. No se debe pegarle al niño. Y sé que muchos estarán escuchando esto porque esto sale por redes. Pero Dios sí ha ordenado a que el niño hay que disciplinarlo. Por eso vemos hoy en día a muchos padres que no reprenden a sus hijos porque piensan que es malo. Y están llenos de filosofías humanistas donde han permeado la educación y la autoridad de los padres. Y es por eso que vemos hoy en día a hijos rebeldes, desobedientes, levantándose contra los padres. Y asimismo pasa en todas las ramas de la vida espiritual, familiar y cívica. Asimismo, un mayordomo debe aprender a ser sabio bajo el fundamento de la autoridad moral que Dios le ha otorgado, sabiendo que la fuente de esta autoridad es un Dios que es santo. Santo. Lo tercero, y ya para entrar a la recta final, ser mayordomo de la autoridad requiere también de un entendimiento de una autoridad natural. Tenga presente esto. Ser mayordomo de la autoridad requiere que primero este mayordomo se someta, obedezca. ¿A quién? A Dios y a sus autoridades inmediatas. Lo segundo es que ser mayordomo de la autoridad requiere que este mayordomo tenga un entendimiento de una autoridad que moral, que aprenda a discernir entre lo bueno y lo malo. Y lo tercero es que se requiere que este mayordomo de la autoridad tenga un entendimiento de una autoridad natural. Y esto de la autoridad natural debe entenderse que hace referencia a una autoridad que es consecuente de una posición o distinción. Cuando hablamos de posición o distinción, para que me entienda, ¿quién es la autoridad en una familia? La cabeza. ¿Quién es la cabeza en la familia? El papá. ¿Quién es la autoridad en una nación? ¿Quién? El presidente. ¿Cierto? ¿Quién es la autoridad sobre toda la creación? Ah, bueno. Porque con voz bajita dijimos las otras autoridades. ¿Quién es la autoridad en una empresa? El jefe, el dueño. Note que cuando hablamos de autoridad natural, hace referencia a una autoridad que es consecuente de una posición o distinción. Pero quiero decirle algo. Esta autoridad natural no se puede ejercer si no hay una autoridad moral. Fue responsabilidad de Adán proveer nombre a todas las bestias del cielo. Fue responsabilidad de Adán proveer nombre a todas las bestias de la tierra y de las aguas. Y fue también responsabilidad de Adán
colocar el nombre a su amada esposa. Mire, Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Esto quiere decir que en Adán hubo una autoridad natural que Dios le otorgó al ser Adán la cabeza federal en el huerto y también en su hogar. Lo que nos deja ver que el mayordomo debe tener una administración sabia de su mayordomía. Esa autoridad natural hace que el mayordomo tome decisiones con buena conciencia y con buen entendimiento. Como decimos por ahí, que Dios te dé sabiduría. Por eso se requiere que los administradores de Dios sean hallados fieles, dijo el apóstol Pablo. Porque en la mayordomía de la autoridad natural siempre se debe tener la limitante que cuando se ejerza autoridad no se debe traspasar lo que Dios ha ordenado. Y por eso es necesaria ahí la autoridad moral. Entonces, un mayordomo, teniendo conocimiento de esto, puede ejercer su mayordomía de autoridad con una autoridad, su mayordomía de autoridad y con autoridad. Puede ejercer esta orden, este mandato con equilibrio, siendo ejemplo, ya que un mayordomo que aplique autoridad debe ser humilde. Un mayordomo que aplique autoridad debe ser humilde. Siempre, y le pido al Señor que me ayude, porque siempre pienso que cuando tenemos la responsabilidad de predicar la Escritura, y hablando de este tema, de la autoridad moral y natural, eso es como si yo estuviera aquí hablando, y para no hablar de otro ejemplo y de alguien, como si yo estuviera aquí exponiendo: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Y esposas, sométanse a sus esposos, honren a sus esposos. Eso es lo que ordena Dios. Y bajarme del púlpito y no amar a mi esposa como el Señor me ha ordenado. Un mayordomo debe ser ejemplo de aplicar una mayordomía con equilibrio. Debe ser ejemplo. Porque un mayordomo debe ser ejemplo primero de obediencia a Dios, para poder tener discernimiento en su mayordomía sobre lo bueno y sobre lo malo, y sobre aplicar con sabiduría una autoridad natural. No podemos emitir un mensaje a otros donde mi vida primero no es ejemplo de la autoridad que Dios me ha otorgado. Queremos que en nuestras casas se nos sujeten cuando nos cuesta sujetarnos a nuestros jefes inmediatos. Queremos que nuestros hijos se sujeten a nosotros, a nuestras órdenes, cuando a nosotros nos cuesta sujetarnos a las autoridades inmediatas. Queremos que nuestros hijos tengan una autoridad moral, no hagan lo malo cuando llama el declaro y nosotros le digamos: no estoy porque me está llamando a cobrar. ¿Acaso eso es autoridad? Un mayordomo fue llamado a aplicar su autoridad con humildad, sabiendo que fue llamado primero a amar, a servir, a ser paciente, a tener dominio propio, templanza, a instruir, a exhortar y todo lo que requiere el ejercicio de la autoridad, siempre y cuando se haga con diligencia.
Sin embargo, quisiera decir lo siguiente ya para terminar. Como le he dicho, todo hombre fue llamado a ser mayordomo de su autoridad y ser mayordomo con autoridad. Y aún después de la caída del hombre, el hombre mayordomo no ha perdido esa autoridad. Lo que sucedió fue que la esencia, cuando el hombre cayó y cuando entró el pecado, lo que sucedió allí fue que la esencia de esa autoridad se distorsionó. Por eso hoy muchos hacen cosas que van en contra de la Escritura. Por eso hoy muchos a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le dicen malo. Porque el enfoque de la autoridad se distorsionó después de la caída, después de que entró el pecado. Pablo dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículos 2 al 5, dice lo siguiente: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Todo el hombre fue llamado a ser mayordomo de su autoridad y a ejercer mayordomía con autoridad. Y aunque haya entrado el pecado al mundo, esto no puede ser excusa para ejercer la autoridad que Dios le ha dado y con la que lo ha dotado. No puede ser excusas. Porque por eso vemos esto más latente hoy en día en la sociedad. Esto que Pablo está hablando. El carácter de los hombres en los postreros días. Alguien dirá, ya está cerca la venida del Señor. No, no, esto se ve desde que el Señor Jesús está y desde que ascendió y desde que entró el pecado. Sus vidas son rebeldes, llenas de orgullo, porque no se someten a nadie. Pero mi querido hermano, mi querido amigo, especialmente en esta mañana, el llamado es a recobrar ese estado de mayordomo fiel con el que Dios lo creó. Por eso, para aquellos que han caminado en rebeldía, pensando, ¿yo por qué debo someterme o ser obediente? ¿Y quiere que los demás le obedezcan? Quiero decirle lo siguiente: solo Cristo es quien puede regenerar a través del Espíritu Santo la imagen de Dios y la autoridad sin visos en su vida. Solo en Cristo es que se puede recobrar la autoridad y ser un fiel administrador de todo lo que Él le ha confiado. Solo en Cristo, mi apreciado amigo. Y para aquellos que han caminado y han perseverado y se han sentido cansados, diciendo, pastor, pero ¿qué hago si mi hijo, mi hija, si aquello, si el uno, el otro? No puedo, no veo respuesta. Lo único que puedo decirle es animarle a que cada día recobre fuerzas, a que espere en Jehová, porque en medio de su espera Él le seguirá otorgando esa autoridad para ejercerla con sabiduría, haciendo lo bueno aunque muchos difieran y se levanten. Padres cristianos, el mundo quiere a sus hijos doblegados ante las culturas. Los pragmatismos, el relativismo, las filosofías huecas. Pero quiero decirle algo, mi querido padre cristiano. No se canse de hacer lo bueno. No se canse de hacer lo bueno. Ejerza autoridad. Administre bien su autoridad y sea un buen mayordomo con una buena autoridad. Sométase a Dios primeramente.
sea ejemplo de autoridad para los suyos. Sea mayordomo de su autoridad y administre con autoridad cuando tome decisiones con sabiduría. Y esto no solo va para los padres cristianos, esto también va para los siervos cristianos, para las mujeres cristianas, para los hijos que han escuchado de Cristo, aquellos que ya razonan y que son cristianos, para los que son jefes, empleadores, para los que gobiernan. Quizá Dios los ha puesto en una posición de ellas. Para todos los que están en Cristo, quiero animarles a que perseveren y que ejerzan una mayordomía de la autoridad con sinceridad y con equilibrio. Quiero dejarle unas aplicaciones. Y es: la autoridad que Dios le ha otorgado no es negociable, jamás. Mire, jamás es negociable la autoridad que Dios le ha otorgado. Jamás. Ahí sí, como dicen las mamás o las abuelas que tienen muchos años, podrán tener 50 y 60 años y yo tengo 80 y estoy en vida, todavía soy su gracias. La autoridad que Dios le ha otorgado no es negociable. Jamás. Es irrevocable. Sea firme y persevere en ella. No permita que el mundo y sus infecciones quieran seguir distorsionando la autoridad otorgada por Dios. Pida sabiduría para ejercerla cada día dentro de los roles que Dios le ha concedido. Pida sabiduría para que usted pueda ser un buen mayordomo de esta autoridad dentro de los roles que Dios le ha concedido. Tercero, sométase a Dios. Doblegue su orgullo. Doblegue su orgullo. Y sea obediente primero a la fuente de autoridad. Sea ejemplo para que pueda ejercer un liderazgo con testimonio. Un liderazgo de testimonio. Familia, hijos, hoy nos vamos para la iglesia. Hijos, hay que orar, hay que leer. Y quizá usted no toma la Biblia en la semana ni una sola vez. Sométase a las autoridades inmediatas. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Aquí hay niños. Por eso es bueno que los niños estén en medio del sermón, del culto público. Aquí hay niños y esto va para ellos. Hijos, niños, sométanse a sus autoridades inmediatas. Ellos pensarán aquí ya en sus mentes y dirán: mis padres. Sí, sus padres, pero sométanse al anciano, al adulto, a aquel que ejerce autoridad sobre sus vidas, mientras ellos no traspasen el respeto, mientras ellos no traspasen lo que Dios les ha ordenado. Sus maestros, las autoridades civiles, niños, sométanse desde el más pequeño hasta el más grande, sométase a las autoridades inmediatas. Eso traerá beneficio en el ejercicio de la mayordomía, de la autoridad. Amada iglesia, ánimo en Cristo. El Señor nos ayude cada día para ser hallados fieles administradores. Vamos a orar.